Bien, queridos alumnos, continuamos con nuestro curso Administración Empresarial. Estamos en la unidad de aprendizaje número 1, Proceso de la gestión del capital humano. El tema, Administración, Origen y Desarrollo. Establecer los orígenes de la administración equivale a remontarnos a muchos años y siglos de la humanidad. Establecer cuál es el camino que ha trazado la ciencia de la administración a lo largo de su historia es una tarea titánica con relación a la historia, a la geografía, a las personas y a los diversos procesos de civilización de los países y de algunos países o gobiernos o reinos que ya no existen. Es importante, querido alumno, establecer un análisis de la historia de la administración y de qué forma ésta ha logrado la transformación de su ciencia en la que hoy llamamos la organización llamada empresa. Quiero que ustedes se detengan a analizar los diversos procesos en los cuales el hombre ha tratado de organizarse y gerenciar para obtener y satisfacer sus grandes necesidades. Es tarea del alumno y de los especialistas en organizaciones conocer parte de la historia de la administración para ver de qué manera vamos a enfrentar cada uno de los retos de la administración a lo largo de este ciclo. Es preciso conocer de qué manera han existido los problemas en la antigüedad y qué o cuál de ellos aún persiste dentro de los análisis y las definiciones de las organizaciones en la empresa. Efectuar algunos criterios y algunos temas para el desarrollo de la administración fue notable la influencia de diversas profesiones, como los filósofos, antiguos y modernos. Otra de las variables o instituciones importantísimas con relación a la administración fue la Iglesia Católica. Otro enfoque o otra organización que ayudó a establecer una serie de características de la administración hasta el día de hoy es la organización militar. El ejército, bajo su perspectiva y actuación a lo largo de todos los tiempos. Sin embargo, también, siendo un poco más cercano a nuestros tiempos, existe la llamada revolución industrial. De qué manera hubo un despegue extraordinario con relación a las empresas y a los medios de comunicación que presentó una nueva perspectiva de criterio de riqueza y de trabajo para las empresas y las personas. También podemos afirmar que otra de las profesiones que se relaciona con la administración es la economía y cómo los economistas liberales, a través de su perspectiva de generación de las naciones a lo largo del siglo XIX y XVIII, contribuyeron también a resaltar los diversos procesos y cambios y evolución de la ciencia de la administración. Pero también no debemos de olvidar ese empuje, esas ganas, ese desarrollo de las personas a través de los pioneros industriales y empresarios. Aquellos emprendedores del siglo XIX, fines del siglo XIX y XX, que marcaron todo un paradigma de modelo de gestión y de persona, creando, por lo tanto, una vorágine de presentaciones, de modelos a seguir por parte de los nuevos empresarios en todos los países en los cuales la ciencia de la administración se presentó a través de la organización llamada empresa. Si queremos hacer una síntesis de cada uno de los aspectos de la administración, hagamos una breve explicación. Por ejemplo, podemos afirmar de que 4000 años antes de Cristo se reconoce la necesidad de planear, organizar y controlar. Ese ámbito en el cual establecemos la antigüedad de nuestros tiempos y del hombre, se reconocía la vocación de las personas en ese tiempo de administrarse a través de la planeación, la organización y el control. Si queremos hacer un poco más próximo, de 2600 años antes de Cristo, existe lo que se llamaba el concepto de descentralización en la organización. Y si queremos ser más precisos, en el año 2000 antes de Cristo, el reconocimiento de la necesidad de órdenes escritas, formales, a través del uso de la consultoría, la que hoy llamamos staff o asesores. Esta podría ser un resumen rápido de los orígenes de la administración.
Ahora, conversemos sobre los antecedentes de la administración. Desde la antigüedad se registran este tipo de teorías o la génesis de la teoría administrativa. En Grecia, los grandes filósofos proponían los criterios de organización. Platón, Aristóteles desarrollaban los ya especialistas de principios y los criterios de organización. En Egipto, China y Roma, la administración burocrática estatal, estableciendo la formalización de los cargos y las funciones. En Alemania y Austria, en 1550, los cameralistas hablan de especialización, funciones, etc. Bajo ese resumen de antecedentes de la administración, podemos afirmar que en la historia de la administración, en el transcurso de la humanidad, siempre existieron algunas formas rudimentarias, otras más avanzadas de administrar las organizaciones, desde las famosas tribus hasta las formas modernas en las cuales hoy en día nos estamos administrando. Resaltando, por ejemplo, el aporte de Egipto con relación a los dirigentes capaces de planear, organizar y controlar, y la forma en la cual establecían estas órdenes escritas, la descentralización en la organización y en el uso de la consultoría. Los documentos formales, como los papiros, indican la importancia de la administración y de la burocracia pública. Los egipcios dieron en 4000 años antes de Cristo los primeros pasos con relación a la administración del enfoque público orientado al servicio del pueblo y una clase burocrática mejor. Otro de los países que aportaron a la ciencia de la administración, podemos decir China, 2000 años antes de Cristo, utilizaban una junta de consejo para cada caso en que debía tomarse una decisión importante. Las parábolas de Confucio con relación a las prácticas de la buena administración, con relación a los cargos, las funciones de la gente que trabaja y no trabaja y aquellas que efectúan un desempeño óptimo, son clásicos dentro del conocimiento de la relación de aprendizaje de las personas en las organizaciones. Hablaba sobre la necesidad de sistemas y estándares, las unidades de medida con relación al desempeño de las personas y de qué forma China pudo construir las grandes obras que hasta el día de hoy podemos ver y gozar desde un enfoque turístico de las personas conociendo y reconociendo el aporte de China en la administración. Otro de los grandes países o de las grandes culturas que aportaron a la ciencia de la administración, Babilonia, 1800 años antes de Cristo, a través de uno de los grandes códigos que hasta el día de hoy es asombro de la humanidad y de los especialistas en organizaciones. El código de Hammurabi empleó el control como sistema escrito y testimonial. La responsabilidad no puede ser transferida, estableciendo, por lo tanto, un salario mínimo. Aquí nos da, ¿no es así?, la primera génesis con relación a autoridad, a supervisión. Es decir, ya en esos años se establecía que el responsable de una organización era responsable a través de la delegación de las tareas, pero era corresponsable a través de los resultados que iba a obtener de un proceso o gestión. Por eso se habla de que la responsabilidad no puede ser transferida. Voy a delegar tareas, pero voy a ser corresponsable de los resultados y desempeño. Hasta el día de hoy, un gerente es responsable total de cada una de las unidades orgánicas de la administración. Uno de los grandes personajes, Nabucodonosor, estableció el control de la producción e incentivos salariales. En esa época, por lo tanto, había una perspectiva transaccional de las personas con relación a los resultados y a los procesos de construcción de las grandes obras hechas en Babilonia. Otro de los países que desarrollaron una influencia en la ciencia de la administración que asombra es a través de nuestra Sagrada Biblia, en la cual relata las recomendaciones de Jetro, suegro de Moisés, quien notó las dificultades de su yerno para atender al pueblo y juzgar en los diversos litigios por sí mismo. Estableció una estructura con relación a la cantidad de personas y
las especializaciones, estableciendo recomendaciones con relación a la organización y el principio escalar o piramidal y de sección con relación a las contingencias o problemas diversos que puedan surgir en la organización de los hebreos. Cada una de estas propuestas adicionales, como por ejemplo Grecia y Persia, 4000 años antes de Cristo, establece el gran soporte filosófico de Sócrates que enuncia la universalidad de la administración y la distribución física. Sócrates establece, por lo tanto, que el universo tiene principios de administración que son sostenidos a lo largo del tiempo y además a la distribución física de las personas y de las cosas. Platón, en su libro La República, da sus puntos de vista sobre la administración de los negocios y bajo un enfoque público y el principio de la especialización. Miren, queridos alumnos, de qué manera en la antigüedad, si bien es cierto, la ciencia de la administración tiene cerca de casi 100 años, a pesar de ello, los países en la antigüedad establecían las primeras bases de estudio, de solución de problemas de las organizaciones. En Grecia, Sócrates y Platón, y Aristóteles, aportando en su libro La Política, distingue las tres formas de administración pública: la monarquía, la aristocracia y democracia. En Persia, Ciro anuncia el estudio de movimientos y manejo de materiales y la importancia de las relaciones humanas. En Persia establece, por lo tanto, el estudio de la forma en la cual las personas logran construir un producto o un servicio. De qué manera voy a determinar el estándar, la unidad de medida para poder producir un material y la importancia de las relaciones humanas en las organizaciones. Hasta el día de hoy, diversos modelos de conducta de personas están surgiendo en la forma de gerenciar a las personas. En Roma, en 175 a.C., Catón enuncia la descripción de las funciones. En esa época podemos decir que son las primeras bases de una organización y funciones o un modelo de organización y funciones o un reglamento de organización y funciones. La descripción de las funciones de las personas y los cargos de Roma, bajo, no es así, el enfoque de la República o del Imperio. En Judea, en los 20 años después de Cristo, Jesús utilizó las relaciones humanas como la unidad de mando y los reglamentos. Sabio es reconocer que a través de la Biblia podemos encontrar diversas formas de organización en el camino de los israelitas para alcanzar la tierra prometida. Haciendo un ajuste con relación a algunos países y sus aportes, podemos afirmar que Italia, por ejemplo, el enfoque de la contabilidad de costos, los balances contables, el control alimentario, es decir, surge una serie de técnicas en 1436 que va a ayudar a poder precisar algunos resultados y desempeños en las organizaciones y en los pequeños principados que pueda existir en la época italiana de 1436. Nicolás de Maquiavelo enuncia las cualidades del liderazgo, las tácticas, las políticas y el principio de consenso de grupo en la organización. A través de su gran obra, El Príncipe, establece una forma de poder establecer y alcanzar la administración pública idónea, eficiente y eficaz, enunciando, ¿no es así?, algunas formas de interpretar de la época con relación al manejo del poder, al manejo de las relaciones, bajo una estructura diferente al del día de hoy, pero que sirve como base para poder analizar de qué manera ha evolucionado el tipo de organización de ese tiempo con el de ahora. Otro de los países en el cual aporta la ciencia de la administración, Inglaterra, establece las ventajas de la especialización, que permitía la diferenciación entre gerentes y trabajadores. Surge una Inglaterra en la cual produce y es primera potencia, ¿no?, y presentando el principio de la prevalencia de lo principal sobre lo necesario. Francis Bacon presenta esta estructura, estos principios que van a ayudar a establecer las nuevas organizaciones industriales en Inglaterra. Surge también la teoría de la fuente de autoridad y la especialización.
Sir James Stewart, en 1767, presenta su enfoque teórico con relación a la jerarquía de autoridad y la especialización en las organizaciones de ese tiempo. Y en 1780, el gran Adam Smith utiliza el concepto de control y principio de especialización a los trabajadores, el método de trabajo, control de auditoría e incentivo salarial, presentando una revolución con relación a la riqueza de los países y la generación y transformación hacia el desarrollo de una nueva nación poderosa en el mundo. Robert Owen, en 1810, enuncia las prácticas de personal, la capacitación de operarios y planes de vivienda para ellos. Hay todo un enfoque con relación al manejo de las personas y los trabajadores, estableciendo luego, no es así, unos nuevos modelos a partir de 1900, en la cual se funda la ciencia de la administración. Otro de los grandes aportes de Charles Babbage da el enfoque científico sobre la división del trabajo, el estudio de tiempos y movimientos y la contabilidad de costos. Fueron las bases para la presentación de Fayol y sobre todo de Taylor con relación a la división del trabajo en la empresa, ¿no? Precisando y cuantificando los movimientos de tiempos y tareas a lo largo de su estudio de Taylor en las empresas industriales. En Estados Unidos se utilizó el método científico, es decir, se desarrolló principios de las ciencias para poder medir y establecer teorías y prácticas logradas a través del estudio de diversas organizaciones. Surge la contabilidad de costos con mayores principios y más prácticos y el control de calidad. Daniel McCallum fue el primero en usar el organigrama y la aplicación de sistemas de administración ferroviaria. Henry Metcalfe enuncia el arte y la ciencia de la administración en 1886. Cada uno de ellos aporta, así, una nueva perspectiva de evolución de la organización en el enfoque de la ciencia de la administración. Haciendo un análisis en otros países, podemos explicar que Rousseau habló sobre la categoría del contrato social, es decir, surge la formalización de la ley en uso de las organizaciones empresariales. Surge el contrato social como una búsqueda de armonía y equilibrio entre las personas y en las organizaciones bajo un ámbito público en relación a los acuerdos y responsabilidades que puedan tener estas personas con relación a las necesidades de complementarse. Surge también el padre de pensamiento estratégico, Karl von Clausewitz. El administrador debe aceptar la incertidumbre y planear la manera de minimizar sus efectos. Bajo este enfoque se va a establecer la forma en la cual el gerente va a gerenciar la incertidumbre y los riesgos diversos en el enfoque de las organizaciones. Por lo tanto, si queremos hacer algunas de las cambios que se dan en la Revolución Industrial en 1776, es la creación de instrumentos para su época que establecieron un gran cambio en el mundo, como por ejemplo la máquina de vapor de James Watt, que cambió la estructura social y comercial de la época. La producción y la artesanía industrial estableció la fusión de pequeños talleres, la disminución de costos, la automatización de tareas, el aumento de la demanda de jornada de 12 a 13 horas, las condiciones ambientales peligrosas e insalubres en esos tiempos de la Revolución Industrial. Haciendo un balance sobre el proceso de la administración, la Revolución Industrial y las funciones dentro de las tareas, podemos afirmar que la Revolución Industrial fue la base de la ciencia de la administración teórica y científica sobre el análisis de la realidad con relación a la gerencia y a los supuestos de mayor prueba de competencia y la tarea más difícil por llevar y alcanzar los objetivos propuestos. Bajo ese enfoque podemos decir que nacen temores con relación a los pensamientos, a la nueva tecnología, a la rapidez con que se desfasa las diversas maquinarias y de qué manera las empresas que no lo utilizan van a morir o van a llegar a un ciclo de quiebra y de qué manera
solamente aquellas empresas que utilizan las grandes maquinarias van a poder alcanzar en el proceso de la revolución industrial, alcanzar a internacionalizar sus bienes y servicios. Va a funcionar, por lo tanto, como un despegue, ¿no es así?, estableciendo una relación con la mano de obra, factor fundamental dentro de la revolución industrial. Se necesita, por lo tanto, técnicos, ingenieros, especialistas, teóricos, matemáticos con relación a el uso de esta gran maquinaria a lo largo de los 1700 hasta llegar a los 1900, en la cual se sientan las bases de la ciencia de la administración. Debemos establecer de que bajo el enfoque de la revolución industrial se utilizaba mucha mano de obra bajo un efecto de que no se necesitaban gerentes porque la mano de obra, no es así, era amplia, pero había todo un enfoque de poder y económico en la cual los propietarios eran los mismos gerentes. No había una delegación de poder, no había un otorgamiento de funciones. Generalmente los propietarios eran los que gerenciaban las grandes empresas. Recordando de que aún las vías de comunicación estaban en un proceso de cambio que lograba de que una persona para trasladarse a un continente demoraba algunos días. Sin embargo, con el transcurrido de los años, este enfoque cambió totalmente a través del uso de nuevas tecnologías de vías de comunicación. El proceso de la administración en esta primera etapa establece un cambio con relación a los paradigmas de 1700 hasta llegar a 1800, estableciendo por lo tanto la génesis y la base de la fundación de la ciencia de la administración. Este tema número 3, con relación a la administración, origen y desarrollo, va a establecer que el alumno debe precisar y generar manera de ser de investigador, de analítico, de disciplinado, organizado, para poder conocer y reconocer cada uno de los aportes de los países y sus actores relevantes con relación a de qué manera se ha desarrollado la administración a lo largo de la humanidad. Es preciso recalcar y recomendar a los alumnos que efectúen un análisis exhaustivo con relación a estos diversos procesos de la administración y las diversas revoluciones y cambios a lo largo de la humanidad. Ese conocimiento, esa información valiosísima le va a sentar como base de pensamiento y análisis para ingresar a lo que sería llamada al inicio y el origen de la ciencia de la administración a partir de 1901-1911, con los grandes aportes de los creadores y pensadores de la fundación de la ciencia de la administración. Bajo estos aspectos y estos parámetros y recomendaciones, estamos terminando el tema número 3, administración, origen y desarrollo de nuestro curso Administración Empresarial. Conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias.